Centro de Enseñanza Automovilística. Educando Cali. En primer lugar, hemos destacado que la velocidad afecta al proceso de percepción visual, reduciendo la amplitud del campo visual útil y dificultando la identificación de las señales y otros estímulos de la vía. Respecto al primero de estos efectos, a medida que la velocidad aumenta, disminuye la amplitud del campo visual útil, llegando incluso a reducirse a apenas unos 30 grados. Simplificando, se podría decir que las imágenes laterales pasan a tal velocidad que el ojo es incapaz de captarlas adecuadamente. Este es el llamado efecto túnel, debido al cual el sujeto pierde nitidez en la visión periférica y ello le impide apreciar cualquier circunstancia de peligro que proceda de los laterales de la carretera o que esté próximo a él. De este modo, la velocidad altera de manera significativa la capacidad del individuo para poder procesar toda la información relevante del entorno. Cuanto mayor es la velocidad, menor es el nivel de captación y procesamiento de la información situada en los márgenes del campo de visión, información mediante la cual recibimos la mayor parte de las señales e indicios relevantes para una condición preventiva y por tanto segura. Por otra parte, es importante conocer que el tiempo invertido por el conductor para identificar las señales y otros elementos de la vía y reaccionar ante ellos es directamente proporcional a la velocidad a la que se circula. A 80 km por hora hay ya una pérdida del 35% de la eficacia de la visión, por lo que a partir de, por ejemplo, 150 km por hora, en condiciones normales y sin entrenamiento especial, la visión queda gravemente alterada, aunque seamos poco conscientes de este hecho. En segundo lugar, el exceso de velocidad repercute negativamente en la capacidad de anticipación, dificultando de manera vital la rectificación de la trayectoria y dando lugar a un menor control del vehículo. Obviamente, el accidente solo se puede evitar antes de que ocurra. Tener capacidad de anticipar los peligros permite, por ejemplo, reducir sensiblemente la distancia de detección y ganar esas milésimas que pueden resultar vitales para evitar el siniestro. Por un lado, al colocar el pie sobre el pedal del freno sin llegar a presionar, conseguimos minimizar el tiempo de reacción, pero además el tiempo de detención también se ve claramente reducido, ya que el freno motor, al no estar acelerando, habrá disminuido la velocidad a la que circulamos en el preciso momento de detener el vehículo, si finalmente así fuera necesario. Por último, si la velocidad es excesiva, se producen a nivel psicofisiológico ciertos efectos poco conocidos y de enorme trascendencia para la conducción y la seguridad. El más evidente es el aumento negativo en el nivel de activación. La conducción a una velocidad elevada acelera el pulso y la respiración, aumenta la conductividad eléctrica de la piel, la sudoración, produce pequeños cambios en la temperatura del organismo, pone el cuerpo en tensión y provoca incluso la secreción de ciertas hormonas. Si esta situación se prolonga en el tiempo, es muy fácil que aparezca la fatiga, ya que el cuerpo está siendo forzado más allá de lo que sería recomendable. Además, todo esto redunda fácilmente en un incremento de las probabilidades de distracción y en la aparición de respuestas emocionales de fuerte estrés y agresividad, lo que en último término afecta seriamente a la conducción y a su seguridad. Uno de los puntos más peligrosos de una carretera lo constituyen las curvas, ya que en ellas el vehículo se ve sometido a una serie de fuerzas que en caso de desequilibrio tienden a sacarlo fuera de la vía. La velocidad tiene una gran importancia en las curvas, ya que incide sobre el comportamiento de la dirección del vehículo, que puede volverse inestable a velocidades críticas. ¿Y por qué se produce este hecho? Pues al trazar el vehículo una trayectoria curvilínea, se ve empujado hacia el exterior de la curva por la fuerza centrífuga, la cual debe ser compensada por la adherencia de los neumáticos con el suelo. Si la velocidad es excesiva, se puede superar este punto de adherencia perdiendo el vehículo su agarre e incluso volcar. Otra consecuencia de la velocidad excesiva en curvas es la disminución de la capacidad de frenado, sobre todo si el suelo está mojado o los neumáticos gastados. Resumiendo, circulando en una curva con una velocidad excesiva o inadecuada, el riesgo de sufrir un accidente se triplica.
Todos los conductores reconocen que la velocidad es uno de los principales factores de riesgo durante la conducción. Hay numerosos estudios que demuestran que si se rebajase un 5% la velocidad media, que vendría a ser unos 6-8 km por hora, se conseguiría un 20% menos de accidentes. Sin embargo, muchos conductores siguen sin respetar estos límites. ¿A qué es debido esto? Las causas son muy variadas, pero podemos hablar de la influencia de tres tipos de factores. En primer lugar tendríamos los factores psicológicos, como son la agresividad, fatiga, sobreestimación de sus capacidades, bajo autocontrol, etc. En segundo lugar tendríamos factores psicofísicos transitorios, como pueden ser el estrés, alcohol, drogas, etc. Y por último tendríamos factores psicosociales, como son la agresividad, competitividad, búsqueda de emociones fuertes, búsqueda del riesgo, entre otras. Debido a la incorporación de nuevas tecnologías y a la comodidad de los vehículos actuales, puede producirse el hecho de que no nos demos cuenta de que circulamos a una velocidad inadecuada, por lo que es recomendable adquirir una serie de hábitos de control, como pueden ser mirar regularmente al velocímetro o instalar limitadores de velocidad. Los últimos estudios realizados nos ofrecen datos como que 7 de cada 10 personas consideran la velocidad como un factor de riesgo importante y que 9 de cada 10 son partidarios de los límites de velocidad. Entonces, ¿por qué no se respetan los límites? El problema es que la pasión por la velocidad genera sentimientos contradictorios entre los conductores. Por un lado, es percibida como un factor de riesgo, pero por otro, se le considera como un valor social que además está fuertemente publicitado y reforzado por nuestros iguales. Mención especial requiere el caso de los jóvenes, que mediante la velocidad consiguen intencionadamente emociones intensas y la búsqueda del riesgo. Muchas de sus características psicosociales, como son el exhibicionismo, la competitividad, la incorrecta percepción del riesgo o la sobrevaloración de sus capacidades, les hacen proclives a tener conductas que conllevan excesos de velocidad. Como reflexión final, no podemos utilizar nuestro derecho a la libertad para correr, porque las consecuencias de los accidentes las pagamos toda la sociedad. Cada persona puede correr los riesgos que ella quiere, pero no puede imponérselos a los demás con una velocidad excesiva, por ejemplo, ya que no solo ponen en peligro o en juego su vida, sino también la de otras personas inocentes. Centro de Enseñanza Automovilística. Educando Cali.